vamos a volver al taller literario y con un nuevo género, el género policial. Los orígenes y las características de este género se dan en Europa hacia mediados del siglo XIX, donde el primer relato policial de la historia de la literatura es Los crímenes de la calle Morgue, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, publicado en el año 1841, donde el investigador de este cuento, Auguste Dupin, es un modelo para otros detectives de la literatura policial. Las características que se presentan en este tipo de personajes es un detective privado, de agudeza observatoria, es analítico y intenta resolver los problemas que la policía no puede dilucidar. El relato policial es generalmente urbano en sus comienzos, ¿sí? Y como bien dice la diapositiva, nace con los cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales de las ciudades europeas y norteamericanas. Generalmente el relato policial es una historia que plantea un enigma, un misterio que debe resolverse. El investigador es quien, por medio de la observación e interpretación de indicios o pistas, encontrará al culpable. Ahora, bien, como todo género literario, hay rasgos comunes y características, ¿sí? Que es lo que hace a cada género diferente uno de otro. En el género policial, en principio, se plantea un caso, ¿sí? Que en términos generales, al principio va a ser como difícil de poder resolver, ¿sí? Pero quien lo vaya a resolver, el detective o el protagonista de la historia, va a utilizar la lógica y el intelecto. Generalmente es un detective o investigador con características de persona inteligente, observadora, amante de la ciencia, por lo cual se entiende que generalmente en los cuentos policiales se aplica el método científico, la observación, el análisis, la deducción, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La investigación debe tener un resultado doble, o sea, quién es el culpable y cómo lo hizo. O sea, es una característica fundamental de este tipo de relato donde hay una investigación llevada a cabo. Ya dijimos, puede ser por el protagonista, que a veces no suele ser un detective, o sí, un detective con rasgos policíacos. En ocasiones vamos a encontrar diversos tipos de relatos policiales donde algunos a veces hay como unas dosis, ¿no? De violencia, pero más limitada. No nos olvidemos que nosotros estamos leyendo relatos policiales para niños. Y otro elemento fundamental es la solución, ¿no? Que la da el detective y generalmente hacia el final del relato, que es con la idea de poder mantener en suspenso al lector. El contexto y el marco de este tipo de relato generalmente es un marco realista, ¿sí? ¿Qué significa? Recordamos que el género realista es donde los personajes, los sucesos y las cosas, las acciones que se van llevando a cabo son creíbles por el lector, ¿sí? En un mundo que puede existir y que puede pasar. Es previsible de que pase. El género el género policial tiene diversos elementos. El hecho, que es el enigma en sí, que puede ser un asesinato, un robo, a veces una estafa. El método, que abarca las 3 etapas, donde hay primero una observación, después una declaración de hipótesis y después consiste en confirmar esas hipótesis o refutarlas debido a los indicios, que son
todas aquellas pequeñas cosas que le sirven al investigador para poder resolver el caso que se le presenta. Los personajes, donde los personajes son muy destacados en el género policial, está la víctima, los sospechosos, el culpable y el investigador. Y el escenario, a veces la escena o el lugar del crimen donde el investigador obtiene datos importantes, eso es generalmente el foco, ¿sí?, de este tipo de relatos. No es un escenario muy variado y disperso, sino generalmente es en un mismo lugar, que es el lugar para resolver el caso, ¿no?, que se haya presentado. Ahora bien, el género policial, hay diferentes tipos de relatos policiales. El policial clásico o de enigma, donde la lectura de un relato de enigma plantea un juego de ingenio mediante el cual el lector compite con el detective en el descubrimiento de la verdad. Pero por supuesto siempre hay presentes trampas sutiles que retasean información clave para el lector para luego sorprenderlo con la resolución del caso. Después está el policial negro, es el que se centra a veces en la psicología del criminal y en las condiciones sociales en que éste se encuentra. En la mayor parte de los casos representa un mundo más violento. Y después el policial de suspenso, que va dando al lector datos para estimular su propia deducción, y su final suele ser diferente de lo que la trama anticipaba. Generalmente nosotros vamos a leer policiales de enigma o de suspenso. Hay los principales exponentes de la novela policial, como bien dije al inicio, es Edgar Allan Poe, que es considerado el padre del género policial. Después le siguen Arthur Conan Doyle y también una dama, Agatha Christie, a inicios del siglo XX fue mayormente reconocida. Ellos tres son como los padres fundadores de este género, todos ingleses, ¿sí? Pero también debemos saber que nuestra literatura acompaña también al género policial. En Argentina se simboliza un momento de tensión entre lo verdadero y lo oculto, dice la diapositiva. De Borges a Walsh, un enigma a resolver. Borges, seguramente hayan escuchado de él, fue un autor y escritor argentino de diversidad de géneros, ¿sí? Realista, fantástico, y también incursionó en lo policial, junto a otro autor argentino, Bioy Casares. Juntos escribieron una serie de cuentos policiales bajo el seudónimo de Bustos Domecq, donde trata la historia de un señor llamado Isidro Parodi, que se resolvía enigmas y casos policiales desde la cárcel. Hay muchos cuentos de Isidro Parodi para leer que son con un tenor también hasta fantástico. Otro autor reconocido argentino es Marco de Nevi, ¿sí? Donde hay más bien obras de teatro y novelas de rasgo policial. Y otro autor importante argentino es Roberto Arlt. Se dice que los relatos policiales son como rompecabezas. Las pistas están disponibles y a la vista, pero se necesita cierto ingenio para ensamblarlas. Los invito a descubrir un género literario que te invitará a transitar aventuras y mucha acción, a leer y a escuchar. A continuación les dejo los links de algunos cuentos para que ustedes disfruten y otros cuentos con audio y actuación. Los mismos son solamente lectura por placer. Bueno, espero que les haya gustado.
continuación les dejo un plus que tiene que ver con un episodio de una serie de Canal Encuentro sobre géneros literarios, en este caso sobre el cuento policial, para que lo observen quizás 1, 2 o 3 veces. Es probable que hagamos alguna actividad con él. A seguir disfrutando de este género. Y tengan en cuenta que leer abre caminos y mundos nuevos por descubrir.